Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido a la primera reunión del 2021, la sesión del jueves 4 de marzo del 2021. A reseñar un poco las actividades que en general estuvimos realizando, así que me voy a tomar unos minutos para eso. Ténganle un poquito de paciencia que estoy ordenando mis papeles. Quiero señalar, digamos que estamos comenzando de nuevo una etapa que va a ser incierta o es incierta desde el principio. Hubo mucha, de nuevo, incertidumbre cuando comenzamos los primeros días de febrero. Tuvimos varias reuniones de trabajo y también sentíamos como mucha ansiedad de parte de los profesores, de los integrantes de la comunidad, para saber de qué forma se iba a desenvolver este año. Y esto se trabajó a nivel de la universidad con todas las facultades al principio y se llegó a un acuerdo que, bueno, que fue el que bien en los primeros días de febrero se difundió y se publicó, ¿no es cierto? Que quiero recordarles brevemente, pero para que tengamos presente un poco de cómo hemos decidido encarar el año. Eh, quiero eh, previamente a puntualizar actividades por actividades, eh, señalar un poco la cuestión de que una especie de clímax general que estamos considerando es el de ir volviendo paulatinamente a, digamos, normalidad entre comillas, aunque sabemos que ya cuando volvamos definitivamente nada va a ser igual a lo que era anteriormente el funcionamiento institucional y fundamentalmente el académico, ¿no es cierto? Porque, bueno, hemos tenido un año muy intenso el año pasado, hemos experimentado un montón de cosas nuevas que creo que la mayoría de ellas, en muchos casos para bien, van a ser incorporadas a los nuevos procesos de formación, así que me parece que en ese sentido vamos a ir hacia una etapa nueva, ¿no es cierto? Pero cuando digo esto de ir volviendo, también hay que señalar de que hay que estar preparados de nuevo con una mentalidad muy abierta y con una perspectiva flexible, diría yo, ¿no es cierto?, de ir evaluando lo que va sucediendo porque, bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, que el problema de la pandemia o del COVID no se superó ni mucho menos. Por el contrario, no se sabe bien todavía todas las implicancias y cómo esto va a continuar y estamos de cierta forma en una especie de carrera, ¿no es cierto?, entre, por lo menos acá en esta zona de América Latina, entre lo que se dice la posible segunda ola en invierno, que puede ser muy fuerte, muy grave, y en los procesos de vacunación. Entonces, que sabemos también que es un proceso experimental, lento, progresivo, y no sabemos bien los resultados que va a tener. Por lo tanto, creo que todo esto va a teñir bastante el funcionamiento de todo este periodo, ¿no es cierto? Y en ese sentido me parece que lo mejor que podemos hacer es tener siempre la mente abierta para dialogar y para enfrentar con calma las situaciones y resolver de la mejor manera posible y estar preparado en cualquier momento a tomar medidas que a lo mejor no están planificadas o se deben planificar sobre la contingencia, ¿no es cierto? Así que eso me parece que es central y es importante que tengamos en cuenta. En este progresivo regreso que le señalé al principio, nosotros habíamos hecho como una especie de comunicado que se difundió a todos los integrantes, a todos y todas los integrantes de la comunidad, fundamentalmente definiendo qué actividades iban a continuar de manera virtual, qué actividades iban a continuar de forma presencial y qué actividades serían de tipo mixtas, ¿no es cierto? Entonces,
un poco en esas tres clasificaciones que organizamos, en las actividades virtuales quedaron claramente el dictado de clases durante por lo menos el primer cuatrimestre, ¿no es cierto? Eso es lo que se consensuó a nivel de la universidad, lo mismo que todo lo que tiene que ver con las actividades de los ingresantes y la realización de las mesas de exámenes, por lo menos las primeras mesas de exámenes, ¿no es cierto? Con respecto a las actividades presenciales, básicamente no, digamos, no hay grandes modificaciones respecto a lo del año pasado, pero sí hay una mayor intensidad y una mayor organización. Esto es fundamentalmente las actividades administrativas y las actividades de gestión académica, ¿no es cierto?, de gestión de la facultad. En cuanto a las administrativas, bueno, ya el año pasado tuvimos una muy buena experiencia y yo diría un comportamiento, como destacamos a fin de año, muy ejemplar del personal no docente que realmente realizó una muy buena organización para empezar a trabajar de forma rotativa, de forma escalonada en la facultad, así que eso me pareció una muy buena experiencia que este año nos sirvió mucho porque ya prácticamente comenzamos sobre esa misma experiencia y estamos progresivamente ampliando, ¿no es cierto? Nosotros ahora tenemos la facultad abierta en horario matutino, pero ya a partir del 16 de marzo también vamos a abrir a la tarde, es decir, el turno de la tarde también va a estar cubierto por personal administrativo y el personal de gestión. El personal de gestión está trabajando de forma, yo diría, combinada, porque en algunos casos yo personalmente me voy 2 o 3 veces por semana y algunos secretarios, secretarias también, y otros que no pueden porque están en corriente siguen trabajando de manera virtual, ¿no es cierto? Entonces, un poco esas son las cuestiones relacionadas a la presencialidad en sí misma. Y después las actividades que hemos llamado mixtas son un poco aquellas que queremos en este principio ir como profundizando, ¿no es cierto? O por lo menos viendo de qué manera se pueden ir implementando con estrictos protocolos, ¿no es cierto? Hablé un poco de la cuestión de la gestión, pero quedaron como habilitadas, por ejemplo, las actividades de investigación o extensión referidas a los proyectos de investigación o, por ejemplo, trabajos de becarios, atención de becarios o ese tipo de actividades que en el marco de las actividades de investigación no demanden una concurrencia masiva de gente a la facultad, ¿no es cierto? También hablamos de algunas prácticas específicas. Esto todavía no, digamos, no lo hemos definido con precisión, pero un poco la idea es trabajar con los propios docentes y analizar situaciones caso por caso y ver si hay algún interés en particular y ver si es posible la realización. Estas actividades, siempre señalamos, van a requerir siempre estar autorizadas antes de llevarse adelante. Y ahí en ese sentido, un poco, yo creo que hoy les compartí una resolución del Ministerio que nos envió Delfina. Ella justo estaba en el cine en Buenos Aires y referida un poco a las actividades prácticas, que me parece que es un paraguas bastante amplio y que de cierta forma nos permite o nos va a permitir cuando la universidad adhiera a esa resolución y se aplique con todo su valor, el hecho de poder idear actividades de tipo virtuales que puedan reemplazar las que son obligatorias prácticas, fundamentalmente que eso quede constancia y quede certificado fundamentalmente para las carreras que están en los procesos de acreditación o que están en acreditación, ¿no es cierto? Entonces, ahí en ese caso habría que, yo le diría a los profesores, sobre todo de las áreas prácticas, ¿no es cierto?, pensar, hablar esto un poco en las reuniones docentes, hablar en las áreas
y ver de qué manera con ingenio se van reemplazando las actividades. Siempre yo creo que lo que hay que poner adelante y poner en el frente es el objetivo pedagógico, ¿no es cierto? No tanto la forma ni la modalidad, sino qué es lo que se quiere lograr, cómo lograr, y que esas cuestiones queden, yo diría, registradas, certificadas, etcétera, para decirlo de forma clara, porque en algún momento seguramente vamos a tener que rendir cuenta en los procesos de acreditación y todo ese tipo de actividades que ya sabemos, y por lo tanto me parece que es sumamente pertinente que lo vayamos trabajando con mucho cuidado. También pensamos poner en la facultad un servicio de apoyo tanto para docentes como para estudiantes que necesiten eventualmente algún tipo de apoyatura para ir a escuchar clases virtuales porque a lo mejor no tienen buena conectividad en su casa o en su domicilio, ¿no es cierto? Y pueden ir hasta la facultad, o también algunos profesores que tengan el mismo problema para dar clases, que puedan recurrir a la facultad para dar sus clases virtuales. Estamos hablando de clases virtuales, no de encuentro entre profesores y estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, pero sí de ofrecer la infraestructura. Eh, cualquier otro tipo de actividad específica que pueda darse así, a lo mejor por ahí eventualmente en alguna carrera de posgrado, ¿no es cierto? Bueno, básicamente eso fue un poco diría yo, diseño que hicimos para el primer cuatrimestre fundamentalmente, o por lo menos para comenzar el primer cuatrimestre, y es un poco lo que hemos transmitido a los docentes para el inicio de las actividades, ¿no es cierto? Un poco a partir de eso, bueno, nosotros ya pusimos en marcha el calendario, tuvimos la primera mesa de examen creo que fue el 8 de febrero en adelante, la semana del 8 al 13 de febrero. Después tuvimos también el cierre de los recuperatorios, que acuérdense que en algunos casos como se extendió el cierre del ciclo lectivo, algunas asignaturas teóricas también utilizaron este periodo para el cierre definitivo de sus actas. Y bueno, seguimos para adelante ya ahora con el comienzo de las inscripciones la semana que viene, y vamos a tener prontamente de nuevo la segunda mesa de examen que corresponde a la semana del 16 al 19 de marzo, y después ya el 22 vamos a comenzar las clases, ¿no es cierto? Entonces, un poco ese es el escenario o el panorama en el cual se pautó un poco la organización de todo, ¿no es cierto? Eh, yo solamente quiero recordar un poco que el año pasado fue un año muy difícil, fue un año muy intenso, de muchísimo trabajo. Espero que este año, si tenemos que seguir de la misma manera, por lo menos hayamos aprendido a simplificar un poco las cuestiones tecnológicas y todo lo que tiene que ver con la virtualidad, ¿no es cierto?, para que podamos trabajar un poco más cómodo, pero básicamente todos los claustros han estado sobreexigidos, los docentes, los no docentes, los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, fue un año difícil y por lo que todo pinta, por ahora no va a ser muy diferente. En ese sentido, creo que yo voy a insistir con esta cuestión de que tratemos de enfrentar con calma todas las dificultades, ¿no es cierto? Porque realmente se crean climas por momentos muy difíciles de resolver en el medio de, por ahí, la falta de contacto, de reuniones físicas, ¿no es cierto? Entonces, vayamos construyendo un clima de trabajo adecuado a esta etapa, y creo que ya estamos mucho más capacitados y mucho más preparados para hacerlo. Dentro de este regreso a la normalidad hay algunas cuestiones que fueron, digamos, suspendidas, ¿no es cierto?, y que generaron
acumulaciones, por así decirlo, que vamos a tener que empezar a enfrentarlas. En principio, todo lo que tiene que ver con las actividades evaluativas, ¿no es cierto? Las evaluaciones de carrera docente, esto tanto a nivel de los profesores simples como de los profesores con dedicación exclusiva. El año pasado quedaron suspendidas y ahora en la universidad, bueno, en realidad a fin de año en la universidad ya se decidió que se retomara, ¿no es cierto? Por supuesto, con una serie de requisitos y condicionantes para que se puedan llevar adelante de forma virtual y de forma voluntaria para los docentes que acepten ser evaluados. Y nosotros en ese sentido, bueno, ustedes van a ver, creo que está en el orden del día de hoy, ya los proyectos como para iniciar nosotros en nuestra facultad los procesos de evaluación docente de forma virtual. Por lo tanto, esto va a insumir también un gran esfuerzo y va a ser una experiencia nueva para nosotros. Está en discusión a nivel de la universidad la cuestión de los concursos docentes. Los concursos no docentes ya se autorizaron también, pero los concursos docentes todavía no, pero ya se está consensuando una resolución para la implementación. Por lo tanto, también este año se van a retomar los concursos de forma virtual, los concursos docentes me refiero, ¿no es cierto? Así que, a diferencia del año pasado, este regreso, digamos, o paulatino regreso a la nueva normalidad va a implicar más bien una sobrecarga en cuanto a empezar a sacar adelante todo lo que se suspendió el año pasado, ¿no es cierto? Entonces hay una gran tarea por delante con esas cuestiones que ahí, bueno, no quisiera ser Silvina en este momento, pero la Secretaría Académica va a tener mucho trabajo y vamos a ayudarle. En ese sentido también vamos un poco a idear algunos sistemas nuevos que por supuesto no pueden salirse de la norma, pero que creo yo que van a ser favorables a futuro respecto a los procesos de evaluación porque fundamentalmente ustedes saben siempre que por nuestras distancias siempre cuesta mucho organizar los concursos, sobre todo profesorales, por el tema de los jurados externos, ¿no es cierto? Así que me parece que va a ser una etapa de experimentación que ya comenzó un poco antes de la virtualización, pero que ahora se va a profundizar. Nosotros ya pusimos en marcha el plan de virtualización justamente, ¿se acuerdan que a fin de año lo presentábamos y que el Ministerio de Educación dispuso de un recurso económico que no era mucho, pero un apoyo bastante importante que nos iba o que nos sirve un poco para mejorar el apoyo digamos, tanto del punto de vista económico como de capacitaciones de los recursos humanos que están trabajando en la virtualización. Ahí en ese sentido, mi agradecimiento un poco a la comisión de contingencia, bueno, a Vanina Boccolini, al arquitecta ruso, a César Augusto, al equipo que trabajó muchísimo el año pasado. Ahora tiene un poquito más de contención institucional y un poco más de apoyo fundamentalmente económico para poder profundizar y con el sector no docente, que del área tecnológica, estamos llevando adelante un poco toda la cuestión de mejoramiento de la conectividad de la facultad, así que en ese sentido, con compras de equipamiento en ese sentido esto me parece que es importante destacarlo, ¿no es cierto? Porque gracias a eso se han iniciado algunas capacitaciones, si bien el año pasado ya se estuvieron haciendo, este año van a ser más sistemáticas para profesores y para no docentes, para que podamos ir desempeñándonos cada vez mejor en la cuestión de la facultad. La facultad, yo
quería destacar un poquito algunas cuestiones que me parecen importantes, porque a nosotros nos agarró la pandemia un poco en un proceso de cambio muy fuerte que veníamos llevando adelante y que lo hemos sostenido durante el año pasado, pero con muchas dificultades, ¿no es cierto? Ustedes saben que las dos carreras cambiaron sus planes de estudio, primero lo hizo arquitectura, después lo hizo diseño gráfico. Eso implica una serie de situaciones nuevas, de reacomodamientos, de nuevas asignaturas, de fundamentalmente estos procesos de integración que pusimos en marcha, la necesidad de ahí de profundizar un poco las aperturas de las asignaturas y las coordinaciones, ¿no es cierto?, que son procesos dificilísimos en la presencialidad y en la virtualidad ni hablar, ¿no es cierto? Sin embargo, el año pasado, desde el área de desarrollo académico y con las direcciones de carrera, se continuó con el trabajo y este año vamos a continuar con esto. Vamos a tratar de que esto no se interrumpa por el problema de la virtualización, ¿no es cierto? Y tener un poco en cuenta que todo este conjunto de cambios que yo estoy convencido que son sumamente importantes y favorables, aunque a pesar de que en el medio del tumulto todavía que se ha originado por todos los cambios, todavía por ahí no nos damos cuenta de los beneficios que van a tener, ¿no es cierto? Pero hay un conjunto de nuevas asignaturas, también hay una fuerte renovación de equipos docentes. Muchos profesores mayores que se están retirando y que por lo tanto los equipos docentes están teniendo también en algunos casos crisis, pero fundamentalmente renovación de equipos que son necesarios apuntalar y que son necesarios darle continuidad a los procesos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo quiero destacar un poco que también hay una necesidad de formación y de capacitación docente. Creo que también todo esto ha desatado como mucha, no sé cómo llamarlo, una proactividad de parte de muchos docentes que están presentando propuestas novedosas, innovadoras, no solo en el área docente, ¿no es cierto? Eh, También en la parte de los institutos, los centros, hay propuestas de observatorios, etcétera, que digo yo, son todas muy bienvenidas desde el punto de vista de que hay, como insisto con esto, una necesidad, ¿no es cierto?, desde las actividades docentes y de investigación y de extensión, de sostener un poco, digamos, todos estos procesos, ¿no es cierto? Pero por supuesto que todavía nos quedan duros escollos que tenemos que superar. Hay un problema recurrente que yo quiero apelar de nuevo al Consejo Directivo, porque seguramente este año de nuevo va a estar presente y tenemos que encontrarle una salida definitiva a las cuestiones del sistema, digamos, de correlativas. Ya empezaron a llegar de nuevo notas, solicitudes, etcétera, ¿no es cierto? Creo que ya tenemos que tomar medidas definitivas. Ya un poco para ir cerrando, yo señalaba un poco las cuestiones que quedaban pendientes. Nosotros tenemos un inicio bastante movido este año porque por un lado estamos con unos cuantos compromisos ya asumidos que por otra parte son sumamente interesantes. Por un lado nos toca organizar el primer panel de Arquisur de este año. Acuérdense que como Arquisur no se realizó el año pasado y probablemente no se realice este año, una de las actividades que diseñó Arquisur son unos paneles virtuales temáticos que se realizan una vez por mes, organizados por cada una de las facultades de la asociación. El año pasado se realizaron 4 en el segundo cuatrimestre, uno cada mes, a cargo de facultades de Brasil, de Río de Janeiro, de una facultad de Bolivia, de la facultad del Litoral y no me acuerdo otra facultad. Y nosotros nos habíamos propuesto en el quinto lugar y nos toca el primer panel de este año,
que lo vamos a organizar para el 26 de abril, que versa sobre la cuestión de la investigación académica en arquitectura. Y eso ya está en marcha, está en proceso de organización. Los participantes son invitados que ya aceptaron, así que ya esto se va a dar a difusión en poco tiempo, digamos, dentro de la facultad. También estamos con un encuentro, el segundo encuentro de la red de asentamiento, que esto va a ser en el mes de mayo. Así que hay varias actividades importantes y bueno, particularmente algo que a mí me está tocando muy de cerca, que es el dar inicio al doctorado, y estamos haciendo un gran esfuerzo realmente. El 16 de marzo va a comenzar el doctorado. Me parece para mí un hecho muy significativo, ¿no es cierto? Entonces me parece que son todas una serie de actividades de esta que mencionaba yo que... Bueno, y por último, bueno, en realidad, ante último lugar, me quiero referir un poco a esto de la cuestión institucional y a la renovación de autoridades, porque si bien era un tema que todavía pensé que no, digamos, ir conversándolo más tranquilamente con el Consejo Directivo. Sin embargo, ayer desde el rectorado notificaron las resoluciones y por lo tanto eso desencadenó un poco, aceleró la cuestión comunicativa y como ustedes saben, porque he estado conversando con la mayoría de ustedes o con los que pude conversar, en el transcurso del día de hoy a la mañana, un poco contarles el contexto en el cual esto surgió, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hoy Rodi a la mañana les compartió informalmente las resoluciones que señalaba y, yo un poco lo que le quería comentar es que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a todos los decanos y la señora rectora, estuvimos tratando el tema durante el mes de febrero. Se trató de varias maneras y fundamentalmente a través de reuniones, incluso una reunión presencial que hicimos en la ciudad de Corrientes, en el Consejo Superior, para llegar a un acuerdo de qué manera se puede, así como les señalé anteriormente, entre todas las actividades que se habían suspendido el año pasado se suspendió el calendario electoral que estaba en curso a principios del año pasado. Y se prorrogó los mandatos de todos los consejeros. Y en el caso de arquitectura y en el caso de arte se prorrogó también el mandato de decanos y vicedecanos y bueno, y todo el grupo que trabaja en la parte de la gestión, ¿no es cierto? Entonces, un poco la cuestión que se discutió fundamentalmente es ver de qué manera se puede ir retomando la normalidad institucional en el marco un poco de las diferentes circunstancias y situaciones que tienen cada una de las facultades, ¿no es cierto? Y en particular, en ese sentido, nosotros un poco estuvimos haciendo un planteo con la Facultad de Arte porque somos un poco las que no se le encontraba cómo resolver el problema, ¿no es cierto? Porque el desfasaje que ya se produce, nosotros, ustedes saben, elegimos autoridades en el intermedio de las elecciones que las demás facultades lo hacen, y también cuando se elige la autoridad superior, el rector o rectora, y en ese sentido el desfasaje por la prolongación tanto del decano de arte como digamos, de las autoridades de la Facultad de Arte como de Arquitectura, ya llevó a un corrimiento de digamos, un desfasaje de 3 años con respecto al inicio de una gestión de Consejo Superior. Entonces, un poco hicimos un planteo que se discutió mucho, que fue, digamos, entendido plenamente desde el punto de vista de la necesidad institucional de poder hacer converger
digamos, los procesos eleccionarios entre todas las facultades, y que eso es un beneficio muy grande institucional tanto para la universidad como fundamentalmente para nosotros, para las dos facultades, ¿no es cierto? Porque de cierta forma siempre estamos desacoplados con las políticas institucionales, y de poder participar en la definición de las políticas institucionales. Entonces, en ese contexto es un poco que salieron es al acuerdo que se llegó, y salieron estas resoluciones que ustedes la pudieron ver en el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo quiero destacar una cuestión, y quiero hacer mucho énfasis, ¿no es cierto? Porque particularmente se produjo ahora una situación muy particular, que apareció una publicación, seguramente ustedes lo habrán recibido ya, porque está dando vuelta por todas las redes, ¿no es cierto? Yo un poco me puse estuvimos conversando con los decanos, tratando de ver un poquito el origen o la procedencia, ¿no es cierto?, este, eh, de esa nota, porque no tiene firma, ¿no es cierto?, no tiene, o por lo menos en donde aparece la columna, en esto que han pasado por las redes no se puede leer quién es el que emite esa opinión, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos desde el plano institucional, les puedo asegurar que esto no se origina en ninguna de las facultades, ni proviene de ninguna de las facultades, digamos, que estamos conversando y que hemos llevado y arribado a un acuerdo desde el punto de vista institucional para llevar adelante este proceso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero que quiero destacar. Y lo segundo que quiero destacar es que lo que nosotros justamente estamos resolviendo es de qué manera volvemos a la normalidad institucional, ¿sí? Así como se suspendieron todas las actividades evaluativas, también se suspendieron las elecciones el año pasado, se prorrogaron los mandatos, y lo que la universidad está tratando es de poner en marcha de vuelta, como se está poniendo en marcha de vuelta los procesos evaluativos, los procesos de concurso, también el proceso eleccionario, ¿no es cierto? Y en ese contexto, la particularidad de estas dos carreras que se desacoplan o se desajustan demasiado del proceso, y por lo tanto se le propone una solución. La decisión la tenemos que tomar nosotros como consejo directivo, de qué manera nosotros, como bien señala la resolución, adecuamos nuestro calendario electoral, ¿no es cierto? Nosotros no estamos proponiendo prórroga, extensión de mandato, ni nada por el estilo, porque todo eso ya está de facto, ¿no es cierto? Es decir, nosotros ya tenemos prorrogados los mandatos hasta que se sustancie. Eso se decidió el año pasado. Es decir, en todo caso, si hubiera una ilegalidad, la ilegalidad ya la cometió toda la universidad el año pasado. Pero esa ilegalidad que se manifiesta en ese artículo prácticamente ha ocurrido en todo el país y en casi todas las universidades, es decir, en todos los lugares se ha tomado esa decisión, y ahora ampliamente justificada, porque no se pudieron llevar adelante los procesos eleccionarios. Esto no es solamente una situación que ocurrió en el país, fue lo más normal que ocurrió en prácticamente todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se está estudiando es de qué manera se diseña y se plantea este regreso a la normalidad. Y desde ese punto de vista, yo quiero poner mucho énfasis que a nosotros nos representa una solución institucional de primera calidad, digamos, ¿no es cierto? Nosotros, de vuelta, insisto, que diseñemos un calendario electoral para, como nos pide la universidad, elegir las autoridades en consonancia con las elecciones de las autoridades universitarias. A mí me parece que es como la medida institucional más correcta y más perfecta, y para mí cierra desde todo el punto de vista, además, con todos estos procesos que estamos llevando adelante, desde el punto de vista
de que se produciría ya también un acoplamiento con toda la universidad. En ese sentido, bueno, quiero destacar eso y particularmente quiero desligar por completo, pienso yo que los que están conmigo piensan exactamente igual, no lo hemos conversado, ¿no es cierto? Pero yo personalmente quiero desligar la cuestión personal de esto y si eso fuera un obstáculo para poder lograr este alineamiento institucional, yo prefiero tomar las decisiones que haya que tomar desde el punto de vista personal, pero tratar de que nosotros podamos dejar la facultad encaminada desde el punto de vista institucional, porque les puedo asegurar que es va a ser un enorme beneficio como todas las otras medidas que hemos estado tomando, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, de vuelta, quiero que tomemos este tema con la mayor altura posible, con la mayor perspectiva institucional posible. Yo quiero celebrar que hemos logrado nosotros un consejo directivo que está discutiendo los temas y con mucha madurez, ¿no es cierto? Y entonces, desde ese punto de vista, quiero que encaremos esta etapa, o por lo menos esta cuestión, con toda la seriedad que amerita. Nosotros por ahora simplemente lo que estamos haciendo es notificando de la resolución, y vamos a, por supuesto, como autoridad y como bien dice ahí, vamos a hacer una propuesta de cómo podría ser esa readecuación y lo vamos a discutir a pleno en el Consejo hasta ponernos absolutamente de acuerdo y tomar la mejor decisión posible, ¿no es cierto? Nada se piensa hacer fuera o se quiere hacer como se quiera alegar en ese artículo que salió publicado en el día de hoy, ¿no es cierto? Esto está, de vuelta, quiero insistir, avalado y respaldado y pedido por la máxima autoridad de la universidad, por el Consejo Superior, que va a ratificar estas resoluciones, y por el rectorado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque representa un beneficio institucional para todos. Así que sepamos separar la paja del trigo con mucho cuidado, y trabajemos no tenemos ninguna necesidad ni ningún apuro de hacer las cosas mal, trabajémoslo con total tranquilidad y tomemos la mejor decisión posible. Bueno, esto quería destacar porque de verdad, digamos, esto del día de hoy ha sido un día para mí muy cargado y muy tensionado, ¿no es cierto? Así que quería señalarlo y quería dejar bien en claro en esta reunión inaugural. Bueno, para cerrar solamente, recordar que el día lunes, el 8 de marzo, es el Día de la Mujer, así que como consejo, les pido que vamos a sacar algún recordatorio, alguna celebración y señalar en este sentido también que estamos en una etapa de transformación cultural muy fuerte, ¿no es cierto? Con relación a las cuestiones de género, y ese es también otro desafío importante que tenemos que seguir profundizando en la facultad, ¿no es cierto? Nosotros progresivamente hemos ido poniendo cada vez más en funcionamiento el protocolo contra la violencia de género en la facultad. Tanto Natalia como Corina están haciendo un trabajo especializado muy bueno, que son nuestras representantes en el comité a nivel de rectorado. Y no quiero dejar de transmitir mi preocupación porque nosotros en la facultad tenemos muchas denuncias, ¿sí? Tenemos ya en este momento alrededor de 10 denuncias dando vuelta de actos de violencia de género, ¿no es cierto? Entonces, sin duda es un problema que la facultad en los próximos años va a tener también que afrontar, y especialmente vamos a insistir con las capacitaciones, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que este año vamos a tener que implementar algo obligatorio para los docentes referido a la capacitación de las cuestiones de género, porque me parece que digamos, no podemos seguir en esta situación
digamos, porque se están generando muchas denuncias, ¿sí? Entonces, este va a ser otro tema bastante complicado que vamos a tener que abordar en el Consejo Directivo. Bueno, con esto simplemente, si ustedes me autorizan, bueno, el Consejo se expida para la celebración de el Día de la Mujer el día lunes y dejo abierta la sesión. Muchas gracias.